días, señores abogados, señoras abogadas. Muy buenos días, presidente. Se va a dar inicio entonces a la audiencia pública para conocer apelación en materia de desafuero en causa rol de esta Corte Suprema 20.063-2016. Se pone en conocimiento a los señores abogados que ha sido designada ministra de Fe para los fines del registro, a la señora relatora, doña Alejandra Pizarro. El orden de los alegatos y el tiempo ya se les comunicó a los señores abogados, pero se les va a repetir. Por la parte recurrente, el señor Carlos Cortés, 35 minutos. Por las partes que vienen confirmando la decisión, doña Jimena Chón, 30 minutos, doña Lupe Aguirre, 25, don Mauricio Daza, 15, don Matías Ramírez, 15. Todos van a tener además una réplica de 5 minutos para la conclusión de esta audiencia. Tiene la palabra entonces el señor abogado de la parte recurrente, don Carlos Cortés. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación del honorable senador de la República, don Jaime Orpiz Buchón, a fin de que sea revocada en forma parcial la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 10 de marzo del presente año. Lo cierto, su señoría excelentísima, es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones dio lugar al desafuero de mi representado en los capítulos de cohecho y lavado de activos, que respecto del cual esta parte viene a solicitar que sea revocada la resolución en cuestión. El Ministerio Público, el día 23 de octubre del año 2015, ha solicitado el desafuero de mi representado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, lavado de activos y, con posterioridad al día 17 de diciembre del año 2015, agregó el delito tributario. En relación, su señoría excelentísima, a la hipótesis de fraude al fisco y delito tributario, lo cierto es que esta parte, tal como lo señaló en primera instancia, hará sus descargos ante el tribunal oral en lo penal que corresponda. Porque esta parte entiende, muy sinceramente, que de acuerdo a la exigencia del artículo 416 del Código Procesal Penal, en orden a la existencia del mérito, dichas figuras satisfacen las hipótesis de tipicidad y los estándares probatorios propios de un nivel de desafuero. Pero con la misma fuerza, su señoría excelentísima, con la misma sinceridad y con el mismo convencimiento, debo señalar que las otras dos hipótesis, los otros dos capítulos por los cuales se está solicitando el desafuero de mi representado, esto es, la hipótesis de cohecho y la hipótesis de lavado de activo, lo cierto es que no satisfacen las exigencias del artículo 416 en orden a existir un mérito para proceder a un senador de la República de Chile. En este sentido, su señoría excelentísima, esta parte quiere centrarse en relación al mérito en un fallo, el fallo 1467 del año 2013, dictado por este excelentísimo tribunal, en orden a señalar que los antecedentes entregados y que son puestos a conocimiento de su señoría excelentísima deben de surgir evidencias serias y graves de haberse configurado el delito atribuido y de la intervención en él. Ese nivel de exigencia, esa interpretación del artículo 416, evidencias serias y graves, en este caso, en relación a las dos hipótesis que se vienen a solicitar que sea revocado, en este caso no se cumple. Es así, su señoría excelentísima, como con mucha fuerza también lo estableció el voto de minoría dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a que ninguna de las dos hipótesis satisfacen o se pueden aproximar a los tipos penales por los cuales se está solicitando el desafuero del señor Orpiz. En relación al primer capítulo, que es el capítulo de cohecho, su señoría excelentísima. De la página 3 a la página 10 del recurso de la solicitud de desafuero parlamentario que se individualiza en cuestión presentado por el fiscal nacional, se centra en el delito de cohecho y de lavado de activos. De la página 3 a la 10
el delito de cohecho y de las 11 siguientes a la hipótesis de lavado de activos. Lo cierto, su señoría excelentísima, es que haré un alegato un poco árido, pero con lo cual quiero demostrar y quiero transmitir que lo cierto es que ninguno de los párrafos que se contempla de la página 3 a la 10, que son todos los hechos por los cuales se está solicitando su juzgamiento, no existe un solo hecho, no existe una sola frase de la cual sea posible concluir que se ha verificado una hipótesis de cohecho. ¿Cuál es el supuesto fáctico que nos establece el Ministerio Público en el primer párrafo del capítulo de delito de cohecho? Nos señala que existe un senador que solicita dineros para financiar campañas electorales y pagar deudas de la misma. Y a cambio de eso, de solicitar estos dineros para financiar campañas electorales y pagar deudas de lo mismo, favorece los intereses de la empresa que fue la que le entregó los dineros. Cuando uno lee el primero y segundo párrafo de esta solicitud de desafuero, esta es la síntesis de lo que nos presenta el Ministerio Público. ¿Cómo se ejecuta esta orden? Nos señala el Ministerio Público que por dos vías. Una, la empresa da instrucciones y segundo, le entrega documentos respaldatorios para que los haga como propios en las discusiones en el Senado. Tercero, ¿cuál es la infracción que nos señala el Ministerio Público dentro de la solicitud de desafuero como infringida? Y aquí, su señoría excelentísima, nos encontramos con el primer gran problema de este desafuero. El Ministerio Público centra en el párrafo tercero de la página 4 de esta solicitud de desafuero la infracción a nivel del principio de probidad. Nos señala que es el principio de probidad el afectado por las conductas desplegadas por el señor Orpiz Buchón. Lo mismo nos señalan las querellas del Consejo de Defensa del Estado. Y esta es una tesis que ha venido sosteniendo con tiempo ambos organismos. Y ahí está el gran error de esta solicitud de desafuero. ¿Por qué, su señoría excelentísima? Porque cuando uno analiza los criterios y la jurisprudencia uniforme que ha mantenido de los últimos 10 años este excelentísimo tribunal, y uno revisa, por ejemplo, la causa 2560 del año 2013, se analiza exactamente y se establece exactamente lo contrario. Dice, el principio de probidad no puede ser la base sobre los cuales se estructura una hipótesis de artículo 248 o 248 bis del Código Penal. Su señoría excelentísima, señor presidente, si me lo permite, simplemente para ser preciso. Puede hacerlo, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. El fallo en cuestión que he hecho alusión, se acoge recurso de nulidad por este excelentísimo tribunal y nos señala, dice, en mérito del anterior, la tipificación del delito de cohecho en el Código Penal en términos muy simples establece que siempre a un funcionario público se le ofrezca dinero, independiente de la conducta que se está solicitando, se comete el ilícito en comento. Opinión del fallo recurrido. ¿Qué dice este excelentísimo tribunal? A juicio de estos jueces, es aquí donde se vulnera, por falsa aplicación, el artículo 248 bis del Código Penal, al estimar el fallo que el concepto genérico de improbidad traduce el significado de la expresión legal deberes de su cargo que emplea el precepto. Continúo y concluyo. La frase infracciones a los deberes de su cargo supone aislar ese deber, singularizarlo, individualizarlo y denominarlo con miras a su identificación. Por tanto, su señoría excelentísima, si uno modifica el prisma con el cual se analizan los hechos y le pone un prisma legal y no un prisma valórico, no un prisma de derecho administrativo, no un prisma de estatuto administrativo, sino que un prisma legal, que es lo que debe imperar, que es la norma del artículo 248 y 248 bis, por cierto, es que nos percataremos y concluiremos que toda la redacción de esta solicitud de desafuero en orden a lo que es la hipótesis de cohecho se cae.
No hay situaciones de cohecho porque no existe vulneración alguna a los deberes de su cargo, que es el cargo de senador de la República. 3 son los hechos, Su Señoría Excelentísima, por los cuales se ha solicitado el desafuero. El primero es una consulta hecha por 4 senadores a la Contraloría General de la República, que es que parte la redacción en esta solicitud de desafuero desde el último párrafo de la página 4 y los primeros 4 párrafos de la página 5 de la solicitud de desafuero, con fecha 12 de junio del año 2009, y parte la redacción en relación a esta primera hipótesis por la cual se está diciendo en esta situación se verificó la hipótesis de cohecho. ¿Qué nos señala el Ministerio Público? Y esto es muy relevante. Nos señala que el señor Jaime Orpiz remitió un oficio, una presentación, una consulta, mejor dicho, dice una presentación a la Contraloría General de la República, y la referida presentación tiene por objeto, y esto es lo relevante, tiene por objeto solicitar a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre el modo correcto. Tiene por objeto ver el modo correcto en la cual la Subsecretaría de Pesca debe establecer anualmente las cuotas de captura de jurel. Ese es el objeto de la presentación hecha por estos senadores. Cuando uno habla de el modo correcto, que es la frase que está utilizando aquí el Ministerio Público, tenemos atrás un concepto claramente de fiscalización de un acto de gobierno. Está viendo si se efectuó bien o se efectuó mal esta cuota de captura de jurel por parte de la Subsecretaría de Pesca. Entonces uno se pregunta, mandar o remitir una presentación a la Contraloría para velar o preocuparse o realizar un acto de fiscalización, ¿es un acto propio, Su Señoría Excelentísima, de un senador de la República? Su Señoría Excelentísima, la respuesta está en el artículo 53, inciso final de la Constitución Política de la República. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiera, no podrán fiscalizar los actos de gobierno, ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. O sea, es la propia Constitución de la República, en el inciso final del artículo 53, donde nos señala expresamente que cualquier acto de fiscalización no es un acto propio del cargo de un senador de la República. A contrario censo, cuando uno analiza la situación de los diputados, dice atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, número 1 del artículo 52, fiscalizar los actos del gobierno. Entonces, es un acto propio desde la luz del derecho penal y de acuerdo como lo ha fallado este excelentísimo tribunal en orden a los fallos en las hipótesis del artículo 248 y 248 bis, no lo es. Así de sencillo, Su Señoría Excelentísima, y en este sentido, esta parte entiende claro que la Constitución ha establecido este precepto, la jurisprudencia ha establecido, en definitiva, cómo debe interpretarse la norma del artículo 248, por tanto, esta aproximación a la norma por la cual se está solicitando de desafuero en relación a la conducta desplegada por el senador, lo cierto es que no se verifica en la especie. Pero no solamente eso, Su Señoría Excelentísima, veremos en el punto siguiente que esta solicitud en relación al tema del jurel, que es por el cual se ha solicitado el desafuero, tiene una larga data desde el año 2007, y esto fue el corolario de las actuaciones que habían desarrollado ciertos senadores por proteger la zona pesquera, la zona norte del país. Eso es el primer hecho, Su Señoría Excelentísima, por el cual se viene a solicitar el desafuero. Esa carta remitida a la Contraloría General de la República. Segundo hecho, Su Señoría Excelentísima, en relación por el cual el Ministerio Público viene a solicitar el desafuero.
Ley sobre cuota y talla de la captura del jurel, que es el párrafo quinto, su señoría excelentísima, de la página 5 en adelante. El párrafo 5, 6, 7 y los primeros 4 de la página 6, porque no están divididos por capítulos dentro de la solicitud de desafuero. Por eso estoy haciendo en términos pedagógicos, tratar de desmembrarlo. ¿Qué sucede, su señoría excelentísima? ¿Cuál es la tesis que plantea el Ministerio Público en esta situación? Nos señala que la empresa Corpesca remite correos electrónicos con su opinión y remite ciertos documentos técnicos con los cuales se pretende que el senador Orpiz los haga suyo y los lleve al Senado para que sea, en definitiva, la voz real de la empresa Corpesca la que está hablando en el Senado. Y esto se lo manda por vía electrónica y le adjunta informes de 2 institutos técnicos, INPESCA e INFOP. Y esto, su señoría excelentísima, se habría desarrollado del día 12 de octubre del año 2010 en adelante. Esa es la tesis que plantea el Ministerio Público. Y que, su señoría excelentísima, nos señala que el señor Orpiz dijo en el Senado y que la verdad que sería la voz de la empresa Corpesca. Señor presidente, si me lo permite, Puede hacerlo, sí. la parte final de la página 5 dice que el señor Orpiz habría señalado en el Senado de la República ninguna evidencia científica que indique que en el caso del jurel se trate de un solo stock o unidad poblacional que se traslada por toda la pesquería existente. Por el contrario, los estudios hasta ahora publicados por IFOP y de científicos nacionales e incluso internacionales aseveran que la existencia de al menos 2 stocks independientes de jurel en el Pacífico suroriental. Su señoría excelentísima, año 2010. 3 años antes, Valparaíso, 4 de julio del año 2007, proyecto de ley que favorece la actividad pesquera en las zonas limítrofes. Se inicia discusión en el Senado. Sesión 45, 29 de agosto del año 2007. ¿Qué dice el señor Orpiz 3 años antes? Que no hay estudios que establezcan desde un punto de vista científico la existencia de un solo stock de jurel, sino que, al revés, innumerables trabajos demuestran que tanto en la zona norte como en la zona sur estaríamos en presencia de 2 stocks distintos y que respecto a la madurez sexual también hay diferencias entre el jurel de una y otra zona. Su señoría excelentísima, los dichos que nos trata de convencer el Ministerio Público que habrían sido inducidos por parte de la empresa Corpesca el año 2010, ya habían sido vertidos en el Senado de la República 3 años antes por el propio senador Orpiz. ¿Qué documentos señaló el señor Orpiz el año 2007? Dice, tengo en mis manos una serie de estudios. INPESCA, el año 1996, el segundo estudio, INFOP, el tercer estudio, el jurel chileno, el cuarto estudio biológico, los mismos informes que nos señalan la solicitud de desafuero que habían sido puestos como nuevos al señor Orpiz el año 2010. Y que en virtud de esos informes que se le entregaron por correo electrónico, él fue al Senado y habló. Su señoría excelentísima, esta ya era historia vieja. Esta propuesta, esta discusión ya se había verificado 3 años antes. Por tanto, podemos nosotros entender, siguiendo la tesis del Ministerio Público, que porque llegó a un acuerdo de financiamiento de campañas políticas el año 2009 y 2010, todo lo que pasó hacia atrás se borró. Todo lo que él ya había señalado como propio ahora dejó de ser como propio. Entonces la historia hay que entenderla como un todo y como una cadena evolutiva de cosas. Y lo que pasó en definitiva es que el señor Orpiz siguió manteniendo su tesis de defensa del jurel que había sostenido el año 2007, el año 2008, el año 2009, el año 2010.
Y no hubo ninguna influencia de nadie, ni nada modificó su postura que había sostenido siempre. Y cuando concluye y remite su oficio a la Contraloría, que era el punto número 1, por este mismo tema, eran exactamente los mismos senadores que habían suscrito este primer proyecto el año 2007, que eran los senadores que correspondían a la primera y segunda región. Por tanto, Su Señoría Excelentísima, esta tesis que se nos plantea en orden a que el año 2010 le entregan información nueva y él nos dice exactamente el escrito, y que él la hace como propia, no es efectivo. Es falso de falsedad absoluta. Eso es lo que él siempre había señalado, era la tesis que él había mantenido siempre, y fue tan así que está en las actas propias de la historia de la ley del Senado de la República. Y es cosa de entrar en Internet, que fue lo que hicimos nosotros, bajamos la historia fidedigna y está la discusión y lo que él propuso en el Senado de la República. Exactamente la misma frase que repitió el año 2010. Llevamos 2 de los 3 hechos por los cuales se está solicitando el desafuero por la hipótesis de cohecho. Tercero y último hecho. Parte en el párrafo final de la página 6, que es lo que se denomina la ley de pesca, hipótesis de la ley de pesca, de la ley 20.657. Fíjese, Su Señoría Excelentísima, que este capítulo del Ministerio Público parte el año 2012. ¿Y por qué me quiero detener en esto? Porque la propia hipótesis del Ministerio Público es que se llegó a un acuerdo de financiamiento de campañas políticas el año 2009 y el año 2010. Y todos sabemos la estructura del delito de cohecho. Todos sabemos que exige dolo directo para su verificación. Y todos sabemos que es el ofrecimiento a cambio de, respecto de una hipótesis de infracción del cargo suscitado entre el acuerdo del año 2009 y el acuerdo del año 2010. ¿Cómo, lógicamente, uno puede entender que si se llegó a un acuerdo de financiamiento político del año 2010, va a cubrir situaciones que se verificaron 2 años después? Porque lo que nos están señalando aquí es que el cohecho es respecto de actuaciones del año 2012. Y esta ley ingresa al Senado de la República en diciembre del año 2012. Por tanto, lógicamente, desde la perspectiva del derecho penal, lo cierto es que no es posible ensamblar, conectar, unir estas hipótesis fácticas a cómo está estructurado el artículo 248 y 248 bis del Código Penal. 5 son las imputaciones. 5 son las imputaciones en relación a la ley de pesca. El primero, Su Señoría Excelentísima, es el párrafo final del artículo de la página 6. Dice, hay 2 correos y dice, son vertidas con posterioridad en la tramitación de la ley. No dice nada más. No sé cuándo, cómo. No hay ninguna imputación que haya hecho una actuación en la Cámara, que haya señalado una indicación, nada, no dice nada. Por tanto, es muy difícil defenderse de esta hipótesis, porque no existe una acusación respecto de un hecho concreto que haya realizado el senador Orpiz. Pero lo que sí puedo adelantar es una cosa, que en el Senado, Su Señoría Excelentísima, se presentaron 900 indicaciones a la ley de pesca, 900 indicaciones. El senador Orpiz no presentó ninguna. No hay una sola indicación presentada por el senador Orpiz en el Senado respecto de esta ley. Ese era el primer hecho. Segundo hecho, fíjese, Su Señoría Excelentísima. Primer, segundo y tercer párrafo de la página 7. Dice que hay un correo entre un funcionario interno, don Ramón Pino de Corpesca, y don Francisco Mujica. ¿Y qué dice? Dice, dado
que esto podría empezar a estudiarse en la comisión, me puse en contacto con el señor Orpiz para concretar el apoyo. El apoyo ofrecido, dice, quedó en averiguar el timing de las sesiones. Este es el acto supuestamente de cohecho y el acto propio de su cargo. Quedó en averiguar el timing de las sesiones y llamarme para ponernos de acuerdo respecto de cómo y cuándo terminar a trabajar. O sea, estaba preguntándole qué día funcionaba, a qué hora funcionaba, si se iban a juntar 2 o 3 veces a la semana, respecto de una comisión en la cual él no participaba. ¿Cuál es el acto propio del cargo? ¿Saber a qué hora el horario de las comisiones? Y ese es el segundo hecho. Dos correos electrónicos, uno de fecha 31 de octubre del año 2012, entre el propio Pino y Mujica. El senador Orpiz no me ha llamado, seguramente porque no hay claridad. Esta es la dependencia supuesta que existía. 5 de noviembre, esto sí fue el día miércoles, el día lunes, intenté comunicarme con el senador Orpiz, pero no he podido. Le he dejado recado. Entonces nos tratan de presentar como que el senador Orpiz estaba a disposición permanente y era los ojos de Corpesca dentro del Senado, pero cuando uno revisa los correos que fueron incautados y nos percatamos de la situación real, no lo pudieron ubicar. No se contactó, no hablaron con él, no presentó indicaciones. Tercera imputación, llevamos 2 de los 5. Tercera imputación dentro de la hipótesis de la hipótesis de cohecho, de lo que es la ley de pesca, con fecha 5 de noviembre, el párrafo 4 de la página 7. Don Ramón Pino Correa informa a Francisco Mujica. Dice que se abra un nuevo plazo para incorporar indicaciones que vencía el mismo día 5, agregando que no se ha podido comunicar con el senador Orpiz. Ese es el tercer hecho. Cuarto hecho. Con fecha 6 de noviembre remitió otro correo electrónico. Con fecha 6 de noviembre del 2012, el mismo señor Pino remite otro correo electrónico al señor Jaime Orpiz y al señor Francisco Mujica. Y señala, se debe respetar, porque el Ministerio Público nos plantea que da instrucciones al senador Orpiz. Y esas instrucciones son cumplidas. ¿Qué es lo que dice Pino? ¿Qué es lo que dice Mujica? Se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera. No incluir las licitaciones, ya que las licitaciones pesqueras generan incentivos cortoplacistas, ponen presión desmedida a los recursos biológicos y generan inestabilidad en la industria y sus trabajadores. Su Señoría Excelentísima, sesión 77 de las 360 del Senado en relación a las votaciones, artículo 3º transitorio. Se aprueban las licitaciones. Justo lo contrario. ¿Y quién vota a favor de las licitaciones? El senador Orpiz. Ya en el cuarto hecho, me queda solo uno, ya en el cuarto hecho, cuando uno ve la historia fidedigna de la ley y ve las imputaciones que hace el Ministerio Público y ve los actos realmente realizados, se percata, en definitiva, que el senador Orpiz no realizó ninguna acción a favor de la empresa Corpesca. No realizó ningún acto con infracciones de su cargo, ni haya recibido mayores emolumentos por los actos propios del cargo. Quinto hecho, párrafo final de la página 7. El 8 de noviembre del año 2012, el mismo señor Raúl Pino, las instrucciones al señor Mujica, y le mandan un correo electrónico al señor Orpiz. Aquí tengo el correo del día 8 de noviembre, a que hace alusión el párrafo final de la página 7. Dice, estimado senador, adjunto observaciones a las indicaciones del Ejecutivo, porque se llegó a un acuerdo a nivel político y el Ejecutivo mandó indicaciones nuevas, que fue lo que se llamó el acuerdo pesquero. Dice, no se hace ninguna mención al pago de patentes y royalty, que entendemos debe quedar como está en la propuesta del Ejecutivo. Este es el correo
de pino para el señor Orpiz. ¿Qué pasó? La tasa que venía en comento, que venía en el proyecto del Ejecutivo, 3,3% en la tasa de royalty. ¿Qué hace el senador Orpiz? Sube la tasa de 3,3%, la tasa queda en un 4,2%. ¿Qué significa eso para la empresa Corpesca? 800 millones anuales extras de pago de impuestos. Este es el senador que supuestamente era la mano o la voz de Corpesca en el Senado. Cada una de las comentarios, instrucciones, llámele como quiera, el senador Orpiz exactamente realizó lo contrario. La tasa subió en un 25% y la recaudación para el área nacional aumentó en 800 millones porque uno de los votos fue del senador Orpiz para subir la tasa de royalty. Con esto concluyo, señor presidente, en relación a lo que es la hipótesis de cohecho. En el mismo correo del día 8 se manda observaciones e indicaciones del Ejecutivo. 8 artículos comentados. ¿Qué nos dice Corpesca? Dice, ¿sabe qué? Hay algunos artículos que son favorables y otros artículos que son desfavorables. Y esto venía de parte del Ejecutivo. Corpesca tenía 3 a favor, 3 en contra. Y el Ejecutivo dijo, por favor, por el acuerdo político que se había suscrito en ese momento por el Ministro de Economía, todos los votos a favor. ¿Cómo vota el senador Orpiz? Todos los votos a favor, tal como lo había instruido el Ejecutivo. Y por eso se llega a este acuerdo de la ley de pesca. Todos los requerimientos o todos los comentarios que se habían hecho por correo electrónico por parte del señor Mujica, todos fueron votados en lo que no correspondía a la instrucción del Ejecutivo, en contra por parte del senador Orpiz. Le aplicó mayores sanciones a las infracciones, los obligó a informar captura y desembarco, les aumentó en el artículo 40D las sanciones al exceder, si se excedían de cuota. Todos eran puntos que no le interesaban a la empresa Corpesca y que el senador Orpiz votó a favor de las mismas. Por tanto, su señoría excelentísima, esta disponibilidad permanente que uno lee a la luz del informe o de la solicitud de desafuero que ha presentado el Ministerio Público no es efectiva. El senador Orpiz se retiró de la Comisión de Pesca antes que ingresara el proyecto, 3 meses antes. No presentó ninguna indicación al proyecto y hemos demostrado que cada una de las hipótesis, cada uno de los párrafos que sirven de imputación para la solicitud de desafuero por la hipótesis de cohecho no tienen sustento. Y uno podrá analizarlo a la luz de la ética, a la luz de estatuto administrativo, como lo pretende el Ministerio Público. Pero a la luz del derecho penal, a la luz del artículo 248, a la luz del artículo 248 bis, lo cierto es que me quiero acoger al voto de minoría dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. No hay ningún antecedente en la solicitud de desafuero que exista. Señor abogado, le quedan 3 minutos de su tiempo para que ajuste el último capítulo. Muchas gracias, señor presidente. No hay aproximación alguna de los hechos al tipo penal. Por tanto, existe esta seriedad, esta gravedad de antecedentes que permita a este máximo tribunal desaforar a un senador de la República por primera vez por el delito de cohecho, con estos antecedentes, su señoría excelentísima, que por cierto no son suficientes para ese nivel de mérito que exige la norma legal. Por último, en relación al último capítulo, muy sucintamente, la hipótesis de lavado de activos. Por cierto, su señoría excelentísima, que si no se da lugar al desafuero por la hipótesis de cohecho, no puede darse por la hipótesis de lavado de activos, toda vez que es delito base del mismo, de acuerdo a la ley 19.913. Pero segundo, y que es un hecho gravísimo, sucede, su señoría excelentísima,
que en la solicitud de desafuero hecha por el Ministerio Público hay un capítulo completo desde la página 10 en adelante que es lavado de activos. Y no de delito tributario. Y no es de delito tributario porque a la fecha en la cual se hace la solicitud de desafuero, el Servicio de Impuestos Internos no había presentado querella criminal en contra de mi representado en relación a dichos hechos. Y el Ministerio Público salva ese obstáculo señalando que las hipótesis que eran de orden tributaria le pone como título, en vez de tributario, le pone lavado de activos. Y fíjese, su señoría excelentísima, que 2 meses después de haberse presentado querella, en un segundo trocí de la ampliación, en una línea, nos señalan, deben también calificarse jurídicamente como delitos de falsificación de boletas ideológicamente falsas. Entonces, nos señalan que todos los hechos respecto de los cuales eran tributarios, pero se le puso como título lavado de activos, ahora sí pasaron a ser tributarios por este segundo trocí de un escrito de fecha 17 de diciembre del año 2015. El voto de minoría de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, 12 ministros entendieron que no era procedente desaforar por este capítulo, por múltiples motivos. Hay 2 líneas argumentales importantes en los votos de minoría en este sentido. ¿Cómo por los mismos hechos, su señoría? Descritos, porque son exactamente los mismos hechos, no hay una coma de diferencia. Es decir, ¿sabe que usted cometió lavado de activos? No, sabe que ahora me cambio de chaqueta y vamos a desaforar a un senador de la República por lavado de activos, pero ahora también por tributario. Porque como no había querella, entonces, y ahora sí hay querella, entonces ahora los mismos hechos pasan a ser tributario. Esa discusión entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos es una discusión entre ellos, su señoría excelentísima. No puede la defensa tener que asumir y pagar los costos que se suscitan entre estas disputas entre distintos órganos del Estado. Si solicitó financiamiento, tal como lo señala el desafuero, para campañas políticas, y ese era el objetivo, pagar sus campañas políticas y sus deudas, y se entregaron boletas por parte de terceros para justificar ese egreso, incluso discutiblemente podríamos estar en la hipótesis del inciso final del número 4 del artículo 97 del Código Tributario. Pero esta parte ha entendido que eso es motivo de discusión de fondo y lo analizaremos en el juicio oral que corresponda. Pero lavado de activos no hay. La estructura del delito de lavado de activos no se verifica. Hay un voto de minoría que es extraordinario, que dice, no existe ninguna aproximación de estos hechos a la estructura del delito de lavado de activos. El dinero que sale de la empresa Corpesca es un delito lícito, porque es del giro de la empresa. ¿Dónde está el dinero sucio que se trata de lavar? Y no hay cohecho. No hay dineros que tengan relación con estas hipótesis clásicas de la causa de las hipótesis de lavado de activos. Por este sentido, su señoría excelentísima, lo cierto es que esta parte entiende que el mérito es un mérito de forma y es un mérito de fondo. Y ese es el que esta parte, su señoría excelentísima, viene a solicitar que sea ponderado los antecedentes que se nos hace expuesto en esta solicitud de desafuero para proceder a desaforar a un senador de la República por delitos tan graves como cohecho y como lavado de activos. Lo cierto es que esta parte, con la misma seriedad como lo señalé al principio, de que se allanó a la discusión en relación a las otras hipótesis, con la misma seriedad quiero solicitar a este excelentísimo tribunal que en esos 2 capítulos sea rechazado y sea revocada la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y, en definitiva, no se dé lugar al desafuero respecto del senador Orpis Buchón en los capítulos antes señalados. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias, señora abogada. Puede hacer su alegato, señora abogada. Muchas gracias. En representación del Ministerio Público, alega fiscal adjunto Jimena Campuzano.
y con la venia del excelentísimo Pleno, señoras y señores ministros, vamos a solicitar que se confirme en todas sus partes la resolución del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que dio lugar a la formación de causa respecto del imputado, senador en ejercicio, don Jaime Orpiz Fuchón, por los delitos, como ya ha señalado mi contradictor, por los delitos de cohecho, fraude al fisco, lavado de activos y además por el delito tributario. Centraremos evidentemente nuestras argumentaciones en lo que dice relación con los hechos que el Ministerio Público ha atribuido al senador Orpiz en esta etapa procesal y que tienen la condición, en nuestro juicio, de satisfacer los presupuestos del delito de cohecho de los artículos 248 y 248 bis del Código Penal, y aquellos que, a nuestro entender también, y al entender de la mayoría de los señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que dieron lugar a la formación de causa por este delito también, el delito de lavado de activos. Al escuchar a la defensa del honorable senador Orpiz, me pareció tener una suerte de transporte hacia el futuro, porque ciertamente las argumentaciones del señor defensor parecen estar circunscritas más bien a una audiencia en donde estuviéramos debatiendo en el entendido de los supuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva del imputado o eventualmente alguna otra medida cautelar. Al mismo tiempo, podríamos haber estado en algún escenario de discusión en materia de recurso de nulidad, argumentando respecto de un error de derecho, de una sentencia definitiva a la luz de las argumentaciones vertidas de carácter condenatorio. Y parece necesario, en este sentido, hacer presente que estamos en presencia de una argumentación y de una audiencia en donde lo que estamos discutiendo es si se hace o no lugar a la formación de causa respecto de un senador en ejercicio, bajo la hipótesis, su señoría excelentísima, del inciso segundo del artículo 416 del Código Procesal Penal. Y esta relevancia o esta importancia que tiene tener en cuenta que estamos en presencia, ¿no es cierto?, de una petición de desafuero conforme al inciso segundo del artículo 416, tiene relación con una frase que señaló la defensa del honorable senador Orpiz y que plantea también en su recurso por escrito. Y es que él hace suyos todos y cada uno de los fundamentos y argumentos del voto de minoría que en relación al delito de cohecho o a los hechos que el Ministerio Público atribuye tendrían la condición para satisfacer los presupuestos de este ilícito del artículo 248 y 248 bis, concurren en este voto de minoría y que son 3 ilustrísimos ministros. Y lo cierto es que ese voto de minoría entendemos que parte con un error basal que permea la validez de la argumentación que la defensa ha hecho suya. Y si nosotros leemos ese voto de minoría, nos vamos a encontrar que en la primera parte habla de que el Ministerio Público debe satisfacer el estándar de la acusación porque ha solicitado el desafuero para efectos de acusar a un senador. Y lo cierto es que, tal como recoge el fallo, al momento de referir a la petición del Ministerio Público, que es la que activa este procedimiento sobre desafuero, nosotros hemos señalado y nos permitimos reiterar en esta ocasión que el desafuero se está solicitando en los términos del inciso segundo del artículo 416. Esto es, para efectos de solicitar la prisión preventiva del imputado u otra medida cautelar de carácter personal. Y esto creemos que marca, insistimos, este error basal, todos los otros y restantes errores que da cuenta este voto de minoría y que, por cierto, hace suyos los errores también el abogado defensor. El voto de minoría, tanto aquel que refiere al delito de cohecho de los 3 ministros, como el voto que refiere a la disidencia sobre el delito de lavado de activos, no hace ninguna reserva respecto de aquellas consideraciones que establecen el estándar probatorio que debe alcanzarse a la hora de dar lugar al desafuero, y que no son otros que las consideraciones octava a 13 del fallo que la Fiscalía solicita sea confirmado. Y si nosotros nos vamos a esas consideraciones,
tenemos que la Corte de Apelaciones no ha hecho sino recoger lo que ha sido la jurisprudencia mayoritaria respecto de qué debe entenderse por lo necesario para conceder el desafuero, cuál es el estándar que debe satisfacerse, cuál es el umbral que debe traspasarse para llegar a tender a desaforar a un senador en ejercicio. Y esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que el artículo 416 establece que el pronunciamiento debe dar cuenta de si se hace o no se hace lugar a la formación de causa. Y este concepto de formación de causa efectivamente no está definido por el legislador. No obstante aquello, debemos estarnos a cuál es la razón del fuero parlamentario y cuál es la razón por la cual el legislador ha establecido la necesidad que otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, se pronuncie sobre si se permite o no al Ministerio Público, en este caso, investigar, formalizar y pedir medidas cautelares respecto de un senador en ejercicio o, en la hipótesis del inciso primero, acusar a un senador en ejercicio. Y la razón estriba en la necesidad de que no se utilice un proceso penal ausente o carente de seriedad suficiente para, por razones espurias, alterar, por ejemplo, las mayorías parlamentarias y, por lo tanto, intervenir en un órgano que ha sido elegido por mérito del voto popular. Se trata, por lo tanto, de hacer una evaluación respecto de la seriedad de los antecedentes. Y toda la argumentación que ha hecho la defensa del honorable senador Jaime Orpig en esta audiencia apunta a un estándar de sentencia condenatoria. Si llegásemos a asumir, cosa que esta excelentísima Corte ha señalado tajantemente que no corresponde, que el estándar de desafuero es el estándar de sentencia condenatoria, nos encontraríamos ante la situación bastante problemática, por lo demás, de que si se pronuncia bajo ese estándar estaríamos en una suerte de antejuicio sin todas las garantías procesales que contiene un sistema contradictorio como el consagrado en el Código Procesal Penal, pero además nos encontraríamos con un pleno de ministros de la Corte de Apelaciones correspondiente y con un pleno de excelentísimos ministros de la Corte Suprema que estarían inhabilitados de conocer cualquier otra incidencia que se plantee por la vía de recursos en la tramitación del caso. Por lo tanto, esta sola cuestión, que es casi intuitiva, nos permite descartar que estemos en escenario de una discusión de sentencia definitiva como la que nos pretende traer la defensa. Y ciertamente, sus señorías excelentísimas, el Ministerio Público no va a caer en aquello. El fallo es claro en señalar que el estándar que debe satisfacerse a la hora de conceder un desafuero no es otro que exigir. No se puede exigir, lo dice el considerando octavo, agotada la prueba destinada a acreditar de un modo definitivo el delito y la participación del imputado, porque aquello sería estándar de sentencia condenatoria. Controvierte además la Corte, al amparo de este análisis, que cualquier reclamo referido a la efectiva y correcta tipicidad de los hechos, si estamos en presencia de un delito de cohecho del artículo 248 o del artículo 248 bis, de problemas concursales que pudieran surgir de estos, que no es otra cosa que la argumentación que pretende insertar la defensa a propósito del delito de lavado de activos. Que un hecho constituya o satisfaga los presupuestos fácticos de dos o más delitos tiene un nombre en materia penal y se llama concurso. Y está resuelto, entre otras disposiciones, por el artículo 75 del Código Penal, y es materia de discusión del debate de fondo. Tampoco son materias que corresponde dilucidar y resolver en esta instancia entonces los problemas concursales, porque estos deben ser objeto de prueba, análisis por parte del juez natural. Y eso se señala con claridad en el fallo de la Corte de Apelaciones, y respecto de estas consideraciones que se pronuncian respecto del estándar procesal que es menester alcanzar para obtener un desafuero, para que la Corte se pronuncie favorablemente en relación con ese desafuero, no se corresponde, insistimos, con el de sentencia definitiva. Y lo que hace la Corte de Apelaciones, ya lo anticipamos, no es otra cosa que seguir lo que ha sido la jurisprudencia mayoritaria. Citamos a tal efecto el rol 4783-02 del 14 de enero del año 2003, que si bien se refiere
a hechos materia de conocimiento del sistema antiguo, lo cierto es que este fallo, en su consideración 13ª, señala claramente que este trámite, el desafuero, no constituye un proceso especial independiente, sino una condición de procedibilidad, cuya única finalidad radica en autorizar al juez que investiga, mutatis mutandi en este caso al Ministerio Público que investiga, una causa penal, donde aparece comprometido un parlamentario para que proceda en su contra como sujeto pasivo de la acción penal. Este mismo fallo indica que la finalidad del desafuero no es otra que decidir si ha o no lugar a la formación de causa de un parlamentario que es inculpado de un delito. No importa un juzgamiento del parlamentario el que deberá llevarse efecto si resultare procedente por el tribunal correspondiente. En el mismo sentido, el considerando 19º señala a efectos de establecer o afinar este mismo estándar, dice que para ponderar los elementos de juicio que deben calificarse al decidir una sentencia en su contra, no puede ser materia del desafuero porque ello sobrepasaría el ámbito de competencia. La Corte de Apelaciones de Temuco, recién estrenado casi el nuevo proceso penal, probablemente en uno de los primeros casos que dio lugar a un desafuero de parlamentario, que no fue apelado ante la Corte Suprema, el caso del senador Lavandero, rol 43-05, reitera el mismo principio. Señala que el pronunciamiento debe versar exclusivamente acerca de si se autoriza o no la formación de causa en contra del parlamentario imputado. No puede transformarse, agrega, la gestión de desafuero, así como la decisión en que ella recaiga en un pronunciamiento anticipado acerca de los aspectos precedentemente indicados, como queda que todos los procedimientos reglamentados en el Código Procesal Penal, incluido el desafuero, se encuentran regidos por ciertos principios superiores. Y por lo tanto, al momento de resolver la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que señala es que la petición de desafuero del Ministerio Público reúne caracteres de seriedad y plausibilidad suficientes para acceder a la misma. Esta excelentísima Corte Suprema, conociendo el desafuero, rol número 6478-2007, vuelve a reiterar los mismos supuestos, mismos que son replicados por el criterio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones en el fallo que venimos pidiendo su confirmación. Dicho lo anterior, entendemos que no se trata acá de analizar ejemplo por ejemplo si es que estamos o no frente a hechos que pueden ser constitutivos de delito y si en ello se acredita la participación responsable del honorable senador Orpiz. Porque esa discusión y ese análisis es un análisis que es propio del tribunal de fondo a la hora de resolver sobre la inocencia o culpabilidad de cualquier ciudadano. Lo que nosotros debemos discutir es si los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público hasta este momento, porque estamos en presencia de más de un desafuero que se pide para efectos de seguir investigando, formalizar y poder pedir prisión preventiva u otras medidas cautelares personales en relación con el senador en ejercicio, nos tomamos de los fallos que acabamos de dar lectura, plausibilidad, seriedad y suficiencia. En este orden de ideas, insistimos, hacer suyas las argumentaciones del fallo del voto de minoría tienen esa dificultad de base, esa doble dificultad de base. Por una parte, se desapega del voto mayoritario, respecto del cual no se plantean disidencias sobre este estándar o umbral a alcanzar, y por otro lado parte de la base que estamos en presencia de una acusación, cuyo no es el caso. No obstante ello, señoría excelentísima, lo cierto es que la defensa hace lectura parcial de lo que fue, lo que es, y sus señorías excelentísimas conocen, la solicitud de desafuero del Ministerio Público del mes de octubre del año 2015. Y esa lectura parcial ciertamente llama a la necesidad de realizar o ejecutar algunas precisiones. En primer término, al momento en que el Ministerio Público formula su solicitud de desafuero, señalamos con claridad que se trata, en primer lugar, de un funcionario público. Nos parece que no existe discusión en relación con la condición de funcionario público y la función pública que realiza un senador en ejercicio.
Y luego se realiza un pormenorizado análisis de cuáles son las funciones de un senador de la República. Y si nos vamos a algunos constitucionalistas, nos vamos a encontrar con que la principal función de un senador de la República, lo cierto que es legislar. Y esa función obviamente está descrita en la Constitución Política, en la Ley Orgánica del Senado y en el Reglamento del Senado. Pero las normas de la Ley Orgánica y del Reglamento son incluso todavía más específicas respecto ya no tan solo de las funciones, sino también de las obligaciones que en el ejercicio de esa función empecen a un senador de la República como funcionario público. Y esas funciones están descritas, entre otros, en el artículo 8º, inciso 1 de la Constitución Política de la República, que recoge la obligación de todo funcionario público de regirse por el principio de probidad en todas sus actuaciones. Y esto luego es pormenorizado y puntualizado en las disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento al cual hemos hecho alusión. Y lo cierto es que si hacemos una atenta lectura de lo que indica los artículos 5A y 5B de la Ley Orgánica sobre Congreso Nacional y el artículo 8º del Reglamento del Senado, nos vamos a encontrar con que se obliga a los senadores al deber de ejercer sus funciones con el pleno respeto al principio de probidad, y agrega, lo que mandata un desempeño honesto y leal, y esto, su señoría, queremos enfatizar especialmente, con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Y remata el artículo en cuestión, debiendo abstenerse de promover o votar cualquier asunto, en que tengan un interés directo. Y el artículo 5, letra B, señala expresamente, y me permito leer, los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar un asunto que interese directa o personalmente a ellos, agrega sus cónyuges, descendientes colaterales, pero podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas o las personas tengan en el asunto. Lo que el Ministerio Público ha sostenido, y esto es algo que omite el señor defensor, es que entre los años 2009 y 2013, de manera sistemática, mes por mes, sin ninguna laguna, sin ninguna disolución, mes por mes, de manera total y absolutamente continua, la empresa Corpesca realizó pagos uno tras otro, boleta tras boleta, 77 boletas de honorarios que simulan contrataciones de profesionales por parte de Corpesca, realizó pagos por un total de 264 millones de pesos. Aquí no estamos hablando de un acuerdo para realizar actos de financiamiento de campaña legítimos, por cierto, a través del servicio electoral conforme a la ley competente. Acá estamos hablando de un senador que fue electo para el periodo legislativo 2010-2018, que desde el año 2009 y hasta el año 2013 recibe periódicamente, mes por mes, una o más pagos por cada mes por un total de 265 millones de pesos, teniendo, por lo tanto, comprometido un interés. Jaime Orpiz estaba incorporado en el rol de pagos de Corpesca, incorporado, como señalamos en nuestra argumentación en la Corte de Apelaciones, como un empleado, como un funcionario más. Por lo tanto, esto no se trata de ir el año 2009 y pedir un apoyo para una campaña para la cual salió elegido, sino que se extiende sistemáticamente a lo largo del tiempo, sin ningún mes en que se le haya quedado debiendo este aporte, ningún mes en que no se le haya pagado este sueldo. Y por lo tanto, esto es una circunstancia de un delito reiterado de cohecho, en donde estos pagos lo que hacían no era otra cosa que tener a un senador de la República a disposición de su empleador mientras realiza sus funciones en el Congreso Nacional. Y por ello,
cuando el abogado de la defensa empieza a puntualizar estos hechos, lo que omite es que en la formulación de hechos para ser presentados a nivel de desafuero, porque esta es una investigación que todavía está en curso, se señala que son algunas manifestaciones de esta forma general. Y esta forma general se manifiesta la vulneración de los deberes del cargo. La realización de actos con infracción de los deberes del cargo se manifiesta, entre otras cosas, en emitir el voto, por ejemplo, en la ley de pesca, por ejemplo, en el boletín 7255 del 2010, en alguna de las 34 modificaciones que tuvo la ley de pesca en el periodo en que recibe pagos, sin en ningún momento haber revelado la existencia de este interés. Para entender si estamos o no en presencia de un interés, no solo vamos a dar cuenta de este monto. La ley denominada Ley de Probidad, que introdujo modificaciones a la Ley de Bases de la Administración del Estado, estableció la obligación de los senadores de suscribir una declaración de intereses, misma que tienen los excelentísimos ministros, misma que tengo yo como funcionaria pública. Y en esa declaración de intereses, uno debe, entre otras cosas, dar cuenta de aquellas empresas, situaciones con las cuales uno tiene vinculaciones. Y aquellos que, por ejemplo, tenemos algún vínculo con alguna universidad, señalan que efectivamente trabajan en esa universidad. ¿Cuál es la razón de aquello? La razón de aquello es el control que la ciudadanía puede ejercer respecto de los conflictos de intereses que puedan llegar a tener en las discusiones y en las decisiones que toman. Y estamos hablando de un senador de la República. Lo cierto es que lo que nosotros hicimos fue puntualizar casos. Lo que omite en relación a la presentación que realiza el senador Orpiz a la Contraloría General de la República, que corresponde a una presentación que realiza el 24 de junio del año 2009, lo que omite la defensa es que el texto íntegro, sin ninguna modificación, con la sola excepción de los nombres de los senadores que suscriben, le fue remitido por parte de Corpesca en la persona de su gerente general Francisco Mujica Ortúzar al senador Jaime Orpiz el 12 de junio del 2009, 12 días antes de su ingreso en la Contraloría General de la República. Lo que omite el señor defensor es que una vez que la Contraloría General de la República emite un pronunciamiento el 7 de diciembre del año 2009, Corpesca presenta, ahora sí directamente, ahora sí en una presentación suscrita por Francisco Mujica Ortúzar, el 22 de diciembre, presenta un escrito a la Contraloría pidiendo el cumplimiento forzado del dictamen. Lo que omite es que esto era tan relevante, la materia tratada en este dictamen de la Contraloría General de la República, que es objeto de un recurso de protección por parte de la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío, es objeto de un recurso de reconsideración por parte del ministro de Economía de la época, don Hugo Lavados Montes, es objeto de una reconsideración por parte del subsecretario de Pesca, y se realizan distintas presentaciones por parte de otros incumbentes a la Contraloría General de la República. Contraloría que termina fallando el 20 de mayo del 2010, ratificando el contenido de ese dictamen. Y que le señala a Francisco Mujica en un correo electrónico a Jaime Orpiz: buen trabajo, haremos las gestiones ante la Subsecretaría de Pesca para pedir una cuota extra de jurel. Estamos hablando de una gestión que impacta de manera directa la gestión de la compañía. Tenemos además que prestó declaración un cofirmante, el ex senador Carlos Cantero, y señala que es Jaime Orpiz quien no participa en la redacción y que es Jaime Orpiz quien le pide suscribirla. Pero a mayor abundamiento tenemos actividad legislativa del propio senador Jaime Orpiz Buchón, en donde él se atribuye este logro ante la Contraloría General de la República. Y nos encontramos con que, a propósito de la discusión de la ley que consta en el boletín 7255-03 del año 2010, en el diario de sesiones del Senado de la legislatura 358, sesión 63 del 2 de noviembre del 2010,
que el señor Orpiz señala al intervenir en la votación en general, y me permito leer: quisiera partir consignando que la iniciativa legal se originó en una presentación que junto con mi honorable colega Cantero y el entonces senador Flores hicimos a la Contraloría General de la República a fin de, y aquí lo importante, impugnar el decreto supremo que fijaba para ese año la cuota del jurel. Lo cierto es que cuando hablamos de funciones tenemos la función legislativa, pero está descrito por la doctrina todas esas otras funciones que coadyuvan a la situación de legislación. Pero hay otros ejemplos, los de este mismo boletín 7255, como el que acabo de señalar, en donde, habiendo recibido el texto de Corpesca, habiéndolo presentado a la Contraloría, habiendo conversado con Corpesca cuáles eran los efectos que esto tenía en la operación directa de la empresa, lo cierto es que lo que el senador hace es atribuirse luego que este proyecto se origina en esa misma presentación y lo vota, evidentemente, de manera favorable, sin decir en ningún momento que a esa altura, octubre del año 2010, el senador ya había recibido pagos, por ejemplo, a través de Lorena Lara Saldías, de 5.555.000 pesos en varias oportunidades y, en definitiva, a esas alturas, pagos bastante cuantiosos, insistimos, mes a mes. Podríamos ahondar, y no lo vamos a hacer en atención al tiempo, pero se encuentra suficientemente aclarado, creemos, en nuestra presentación. Pero cuando el señor defensor cita actuaciones o correos vinculados, por ejemplo, a la ley de pesca, que se presenta a tramitación a fines del año 2011, y es aprobada en diciembre del año 2012, lo cierto es que, por ejemplo, no da cuenta, a propósito de las licitaciones, que el correo electrónico al cual se hizo alusión, dirigido a Jaime Orpiz, de parte de Ramón Pino, del 8 de noviembre del año 2011, tiene un documento adjunto. Y en ese documento adjunto, me permito leer, que plantea nuevamente la posición de Corpesca a propósito de las licitaciones, dice, respecto del artículo 27, esta norma introduce licitaciones hasta un 15% de las licencias. Si bien la empresa está contra las licitaciones, agrega, el esquema de licitaciones incorporado en las indicaciones, entre paréntesis, máximo 15%, constituye la máxima concesión que se podría entregar en pos del acuerdo político, entendiéndose como un solo paquete de indicaciones. Esa es la forma como fue aprobado. 15% es lo que se licita, cumplidas ciertas condiciones hoy en vigencia de la ley de pesca. Respecto, señoría, excelentísima. Le quedan 3 minutos nada más. Gracias. Muchas gracias, señoría excelentísima. Acá, de lo que estamos hablando a propósito del delito de cohecho, y lo voy a señalar a propósito del delito de lavado de activos, esto no es un carabinero que igualmente es reprochable, que para que no le pasen un parte le pide a la persona que está cometiendo una infracción de tránsito que le entregue dinero. Acá estamos en presencia de fórmulas complejas de delito de cohecho. Y para la comisión, conjuntamente con la comisión posterior a la comisión del delito de cohecho, se establecen ciertas maniobras para el ocultamiento de los caudales, para el ocultamiento del origen de los caudales. Hay 77 boletas de honorarios falsas porque no dan cuenta de ciertas operaciones. Las personas que emiten estas boletas de honorarios son elegidas con pinza. Acá no hay boletas de honorarios elegidas por servicios de jardinería, por peluquería, no hay boletas de honorarios de médicos, cirujanos, esteticistas. Acá hay boletas de honorarios de ingenieros, de abogados, que ante cualquier revisión que se hiciera a la compañía no existiera, primero, ningún vínculo con el senador Jaime Orpiz y, en segundo lugar, ningún cuestionamiento de que una empresa de la envergadura y de la entidad de Corpesca pudiera mantener, en definitiva, ciertas contrataciones de estas características. Pero además hay un ocultamiento, porque estos dineros, si es que fueran lícitos, como plantea
la defensa. Si es que efectivamente fuera lícito que los particulares pudieran disponer de sus dineros como quisieran, lo cual es efectivamente lícito, y le pagaran a un senador en ejercicio y no incurriera en ninguna infracción de los deberes del cargo, si es que vota, si es que recibe instrucciones, si es que entrega información. Supuesto que todo esto efectivamente fuera lícito, ¿cuál es la razón por la cual no nos encontramos en Corpescas con boletas del propio senador Jaime Orpiz? ¿Cuál es la razón por la cual los cheques de Corpesca no están emitidos al senador Jaime Orpiz? ¿Cuál es la razón por qué ninguno de estos cheques de Corpesca están depositados en las cuentas cuyo secreto fue levantado por autorización judicial del senador Jaime Orpiz? Es porque es ilícito y es porque es necesario hacer dicho ocultamiento. Ocultamiento de bienes. ¿De qué forma? Y podemos entregar solo al efecto algunos ejemplos. Se simula la contratación de don Marcelo Ramírez Quirós en plena tramitación de la ley de pesca, quien es ingeniero y quien emite 4 boletas de honorario. Boletas número 1, 2, 3 y 4, el 4 de septiembre, 1 de octubre, 25 de octubre y 25 de octubre, que emite 2 boletas. Don Marcelo Ramírez Quirós recibe pagos y son depositados en su cuenta corriente. El 6 de septiembre por 1.940.000 pesos, el 3 de octubre y el 26 de octubre. Y en las mismas fechas se los transfiere a Carolina Gacitúa Arenas, a esa fecha asesora de Jaime Orpiz. ¿Y qué es lo que hace la señora Gacitúa? Entre otras cosas, paga deudas personales del señor Orpiz. Si se llega, por cualquier razón, a preguntarle a Marcelo Ramírez por qué usted recibe estos dineros, es porque le presta servicios a Corpesca. Si se le pregunta a Corpesca por qué le paga al señor Ramírez, porque le presta servicios. Su tiempo, señora abogada, tiene que concluir su alegato. Muchas gracias. Solo, señoría, para concluir, hemos referido sucintamente a la infracción de los deberes del cargo. Y esta infracción de los deberes del cargo, insistimos, está regulada en las disposiciones legales a las cuales hemos hecho alusión. Pero se me olvidó mencionar una última disposición legal que también refuerza lo que nosotros venimos señalando. Y esto dice relación con el artículo 4 del reglamento del Senado. Y el artículo 4 nos dice que al momento en que un senador es investido con esa condición, se le toma promesa o juramento en los siguientes términos. Juráis o prometer, además de guardar la Constitución y desempeñar fiel y lealmente el cargo, se le pregunta si jura o promete consultar en el ejercicio de sus funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de qué se trate en sesiones secretas y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética. Y se agrega por parte del secretario quien toma juramento: si así lo hicieres, la patria os lo agradezca, y si no, que ella os lo demande. Precisamente el Ministerio Público, como depositario constitucional de la función de perseguir conductas constitutivas de delito y en este caso además reñidas con la probidad y con los deberes legislativos y constitucionales, lo que está haciendo no es otra cosa que demandar a aquel senador que traicionó este juramento al momento de su investidura. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora abogada. Va a haber un receso de 15 minutos. Así que puede dejar las cosas ahí a preparar y volver en 15 minutos.